El aullido distante del viento era la única compañía para el caballo que yacía atado al roble centenario. Su pelaje, otrora lustroso como castañas pulidas, ahora se asemejaba a un manto opaco cubierto por la fina capa de rocío nocturno. Las costillas prominentes contaban la historia de días sin alimentación adecuada. Bravío, nombre que solo su espíritu todavía recordaba, mantenía la cabeza baja, como si el propio peso de los recuerdos fuera demasiado para soportar. El bosque de la Marquesa, con sus imponentes pinos y arroyos cristalinos, parecía contener la respiración a su alrededor. Algunas hojas caían suavemente, danzando hasta el suelo en una espiral delicada, como si quisieran hacer compañía al animal abandonado. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados que gradualmente cedían espacio al manto oscuro de la noche, mientras la temperatura comenzaba a descender. Bravío movió ligeramente una de sus patas delanteras, haciendo que las piedrecillas bajo su casco emitieran un sonido suave. Sus ojos, antes vivos como dos obsidianas brillantes, ahora reflejaban solo la resignación de quien perdió la batalla contra el destino. La cuerda que lo ataba al roble estaba firmemente amarrada, impidiendo cualquier intento de fuga. No es que tuviera fuerza para intentarlo. Del interior del bosque, sonidos ocasionales rompían el silencio. Pequeños animales nocturnos comenzaban su sinfonía habitual, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en el claro. Entre esos sonidos, el rugido distante de un oso resonó entre los árboles. Bravío ni siquiera levantó las orejas como habría hecho en tiempos mejores. Su instinto de supervivencia parecía haberse rendido a lo inevitable. Fue en ese momento cuando algo cambió en el ritmo natural del bosque. Pasos humanos, cuidadosos y medidos, se aproximaban lentamente. Una luz temblorosa de lámpara se balanceaba entre las sombras de los árboles, como una luciérnaga gigante danzando en la oscuridad. Bravío sintió, más que vio, la presencia que se acercaba. Su cuerpo tembló levemente, no de miedo, sino de un agotamiento tan profundo que parecía haber alcanzado sus huesos. Silvano emergió de la penumbra como una aparición improbable. Su cabello grisáceo estaba recogido en una coleta desalineada y su barba, igualmente grisácea, enmarcaba un rostro marcado por el tiempo y por historias que pocos conocían. Vestía ropas sencillas y resistentes, típicas de quien aprendió a vivir con lo esencial. La lámpara en su mano iluminó el hocico del caballo, revelando los ojos opacos que ya no esperaban nada de la vida. Por un largo momento, hombre y animal se observaron en silencio. No había juicio en los ojos de Silvano, solo una comprensión profunda que trascendía palabras. Se acercó con movimientos lentos y deliberados, como si temiera asustar no solo al caballo, sino también el delicado equilibrio entre esperanza y resignación que flotaba en el aire. «Hola, amigo», murmuró Silvano, su voz ronca por el poco uso. «¿Quién te dejó aquí de esta manera?» Sus dedos callosos tocaron suavemente el cuello del animal, sintiendo el pulso débil bajo la piel. Bravío no retrocedió. No tenía fuerzas para eso, pero algo en su mirada cambió sutilmente, como si una minúscula chispa hubiera sido encendida en el fondo de aquellos ojos oscuros. Silvano colocó la lámpara en el suelo y con una navaja afilada cortó la cuerda que ataba al caballo al roble. El sonido de la fibra siendo cortada resonó en el claro como un suspiro de alivio. «Todavía hay vida en ti. Puedo verla», dijo en voz baja, casi un susurro. «Y donde hay vida, hay posibilidad». Bravío permaneció inmóvil, como si no comprendiera que estaba libre. Silvano acarició su cuello con movimientos circulares y rítmicos, estableciendo un primer vínculo de confianza. La noche se había asentado completamente, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo que ninguno de los dos podía vislumbrar aún. La cabaña de Silvano parecía haber brotado orgánicamente del suelo del bosque. Construida con troncos robustos y cubierta con un techo de paja cuidadosamente trenzada, era un tributo silencioso a la armonía entre humano y naturaleza. Pequeñas ventanas con vidrios artesanales permitían que la luz del sol entrara en haces dorados durante el día, mientras que por la noche, como ahora, el brillo anaranjado del hogar escapaba por las rendijas, creando un faro acogedor en medio de la oscuridad del bosque de la Marquesa. Al lado de la cabaña,
Un establo sencillo albergaba a un burro anciano llamado Perseo, que miraba con curiosidad a los recién llegados. Silvano había improvisado un sistema de transporte usando ramas fuertes y algunas cuerdas para traer a Bravío hasta su propiedad. Un viaje lento y cuidadoso que había consumido buena parte de la noche. «Vamos, amigo, aquí estarás seguro», murmuró Silvano, guiando al caballo exhausto hacia el interior del establo. El interior olía a heno fresco y hierbas secas colgadas de las vigas. El suelo estaba cubierto con una capa generosa de paja limpia, creando un nido natural y confortable. Perseo relinchó suavemente, como dando la bienvenida al nuevo compañero. Bravío, sin embargo, apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban visiblemente bajo el peso de su propio cuerpo debilitado. Con delicadeza sorprendente para manos tan ásperas, Silvano ayudó al caballo a acostarse. Bravío cedió al cansancio, dejándose caer sobre la paja con un suspiro profundo que parecía cargar el peso del mundo. Sus ojos, entrecerrados, observaban cada movimiento de Silvano con una mezcla de desconfianza y necesidad. «Sé que no confías en los humanos ahora, y tienes razón para ello», dijo Silvano mientras encendía una pequeña lámpara en el rincón del establo. «Pero no todos somos iguales». Se dirigió entonces a un armario rústico donde guardaba sus escasas pertenencias médicas. Años viviendo aislado en el bosque habían enseñado a Silvano los secretos de las plantas medicinales y los principios básicos de curación. Seleccionó algunas hierbas secas, las machacó en un mortero de piedra y añadió agua tibia, creando una pasta verdosa de aroma fuerte y penetrante. Regresó al lado de Bravío y, hablando constantemente en voz baja y melodiosa, comenzó a aplicar el remedio natural en las áreas del cuerpo del caballo donde la cuerda había dejado marcas. Sus movimientos eran metódicos y gentiles, transmitiendo seguridad y cuidado. «Mañana te sentirás un poco mejor», prometió mientras trabajaba. «Y pasado mañana, mejor aún». Así es como funciona, un día a la vez. Cuando terminó de aplicar la pasta medicinal, Silvano trajo un cubo con agua fresca y lo colocó cerca del hocico de Bravío. El caballo, sin embargo, no hizo movimiento alguno para beber. Sus ojos estaban ahora completamente cerrados, su respiración superficial e irregular. «Está bien», susurró Silvano. «Descansa ahora. Mañana lo intentaremos de nuevo». Se sentó entonces en la paja junto al animal, con la espalda apoyada en la pared de madera del establo. La lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras el viento afuera susurraba entre los árboles. Perseo se acercó y se acostó del otro lado de Bravío, como si entendiera instintivamente que el recién llegado necesitaba calor y compañía. Silvano observaba el pecho del caballo subir y bajar en un ritmo frágil. Sus pensamientos vagaron hacia los años de aislamiento voluntario que había elegido tras perderlo todo. El bosque se había convertido en su refugio, su santuario contra los dolores del mundo. Nunca imaginó que encontraría en el mismo bosque a un ser tan quebrado como él mismo había estado un día. «Nos recuperaremos juntos», murmuró, más para sí mismo que para el caballo dormido. «Ya verás». La noche avanzó, trayendo consigo el silencio profundo que solo los bosques conocen verdaderamente. Silvano permaneció vigilante, observando cada respiración de Bravío como si fuera un tesoro precioso. En algún momento, sin darse cuenta, se quedó dormido allí mismo, arrullado por el calor de los animales y el crepitar distante del hogar en su cabaña. Fuera, la luna llena bañaba el claro con su luz plateada, transformando el escenario rústico en algo casi etéreo. Un búho cantó a lo lejos, como anunciando que incluso en las noches más oscuras, la vida continúa su ciclo implacable. Los primeros rayos del sol atravesaron las rendijas del establo, creando patrones dorados en el suelo de paja. Silvano despertó sobresaltado, momentáneamente confundido sobre dónde estaba. La realidad regresó rápidamente cuando sus ojos encontraron la forma inmóvil de Bravío acostado en la paja. Por un instante terrible, pensó que el caballo no había sobrevivido a la noche, pero entonces notó el suave movimiento de su flanco, una respiración débil, pero persistente. «Buenos días, guerrero», murmuró, levantándose con un gemido bajo. Sus articulaciones protestaban tras la noche en el duro suelo del establo. Perseo ya estaba de pie,
tocando suavemente el hocico de Bravío con el suyo, como si intentara animarlo a despertar. Silvano sonrió ante el gesto, reconociendo la sabiduría instintiva que poseen los animales. El día prometía ser templado, con el cielo despejado de nubes y una brisa suave que mecía las ramas de los árboles alrededor de la cabaña. Silvano salió rápidamente para buscar agua fresca del arroyo cercano, regresando con un cubo lleno del agua cristalina que bajaba de las montañas. «Vamos a intentarlo de nuevo», dijo, arrodillándose junto a Bravío. Con cuidado, Silvano levantó la cabeza del caballo y acercó el cubo a su hocico. Esta vez, tal vez movido por la sed que finalmente superaba el agotamiento, Bravío bebió. Fueron solo unos cuantos sorbos vacilantes, pero para Silvano, aquel simple acto representaba una victoria significativa. «Eso es, despacio», animó manteniendo el cubo firme. Cuando Bravío terminó de beber, Silvano dejó que su cabeza reposara nuevamente en la paja suave. El siguiente desafío sería la alimentación. Se dirigió a un pequeño armario en la esquina del establo y sacó un puñado de avena y algunas hojas secas de alfalfa que guardaba para ocasiones especiales. «Necesitamos empezar con algo ligero», explicó, como si el caballo pudiera comprender cada palabra. «Tu estómago está acostumbrado al vacío, no podemos sobrecargarlo ahora». Mezcló la avena con un poco de agua, transformándola en una pasta blanda y fácilmente digerible. Acercó la mezcla al hocico de Bravío, que inicialmente volteó la cabeza. Silvano no insistió, dejó el recipiente cerca y se sentó nuevamente en la paja. «Cuando estés listo», dijo simplemente. Las horas siguientes transcurrieron a un ritmo lento, marcado por la paciencia infinita de Silvano. Alternaba entre cuidar a Bravío, alimentar a Perseo y realizar pequeñas tareas esenciales alrededor de la cabaña. A cada regreso al establo, verificaba si el caballo había comido algo. A media tarde, notó con satisfacción que parte de la mezcla había desaparecido. «Eres más fuerte de lo que piensas», comentó, mientras aplicaba más pasta medicinal en las heridas dejadas por la cuerda. Los días subsiguientes siguieron un patrón similar, con pequeños avances que podrían pasar desapercibidos para ojos menos atentos. Al tercer día, Bravío logró ponerse de pie durante algunos minutos antes de acostarse nuevamente. Al quinto, comió directamente de la mano de Silvano. Al séptimo, sus ojos comenzaron a recuperar un brillo tenue, como estrellas distantes volviendo a centellear tras una larga tormenta. En algún punto entre el cuidado constante y las noches de vigilia, Silvano comenzó a hablar más. No eran solo instrucciones o palabras de aliento, eran historias. Contaba sobre su vida anterior, sobre la familia que había perdido en un incendio años atrás, sobre cómo encontró refugio en la soledad del bosque. Hablaba de los secretos de las plantas, de los patrones de las estaciones, de los comportamientos de los animales silvestres. «Sabes, Bravío, el bosque me enseñó que nada es permanente», dijo una noche, mientras cepillaba suavemente el pelaje cada vez más limpio del caballo. «Ni el dolor ni el abandono. Todo pasa, como las estaciones». Bravío lo observaba con atención, las orejas erguidas y móviles, captando cada inflexión en la voz de Silvano. Había algo nuevo en esa mirada, una curiosidad cautelosa, un despertar gradual que iba mucho más allá de la recuperación física. A medida que las semanas pasaban, transformándose en meses, la transformación se volvía más evidente. El pelaje de Bravío recuperaba su brillo natural, sus piernas ganaban fuerza, su cuerpo readquiría la musculatura perdida. Silvano adaptó la dieta del caballo progresivamente, introduciendo alimentos más sustanciales conforme su condición mejoraba. Llegó el día en que Silvano decidió que era hora de llevar a Bravío fuera del establo. La primavera había llegado al bosque, trayendo consigo una alfombra de flores silvestres y un sol gentil que calentaba sin quemar. Abrió las puertas del establo y esperó, sin jalar ni forzar. «Cuando estés listo», repitió aquella frase que se había convertido casi en un mantra entre ellos. Bravío se acercó cautelosamente a la entrada, sus fosas nasales dilatadas, captando los múltiples aromas del bosque vivo. Vaciló en el umbral, como si temiera que el mundo más allá de aquellas paredes pudiera lastimarlo nuevamente. Silvano permaneció paciente, unos pasos adelante,
solo esperando. Finalmente, con un paso deliberado, Bravío salió a la luz. Sus cascos tocaron la hierba suave. Sus ojos, ahora definitivamente vivos, recorrieron el horizonte verde y vibrante del claro. Silvano no contuvo una sonrisa al verlo levantar la cabeza, las fosas nasales dilatadas, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. «Bienvenido de vuelta a la vida, mi amigo», dijo en voz baja. «Bienvenido de vuelta». El claro que rodeaba la cabaña de Silvano se transformaba en cada estación en un espectáculo diferente de la naturaleza. Aquella mañana de primavera avanzada era una alfombra multicolor de flores silvestres que se mecían suavemente bajo la brisa. Mariposas danzaban entre los pétalos, mientras pájaros ejecutaban sinfonías elaboradas en las ramas de los árboles circundantes. Era un día perfecto para la libertad. Bravío permaneció inmóvil por unos instantes tras salir del establo, como si estuviera recalibrando sus sentidos. El mundo parecía más grande, más vibrante e infinitamente más complejo que la seguridad limitada del establo. Sus ojos, ahora alertas y brillantes, absorbían cada detalle: el movimiento de los arbustos, el vuelo errático de un colibrí, las nubes blancas navegando en el cielo azul profundo. Silvano se mantuvo a distancia, observando con respeto aquel momento sagrado de redescubrimiento. No había prisa, no había expectativas, solo la constatación silenciosa de un milagro desenvolviéndose ante sus ojos. «El mundo es tuyo para explorar nuevamente, Bravío», dijo en voz baja, más para sí mismo que para el caballo. Como si hubiera escuchado y comprendido, Bravío dio un paso adelante, luego otro. Sus cascos se hundían levemente en la hierba suave, produciendo un sonido suave y rítmico. Había una vacilación en sus movimientos, no de debilidad física, sino de cautela. La memoria del abandono aún pulsaba como una cicatriz invisible. Perseo, el viejo burro que se había convertido en un compañero constante durante la recuperación, salió del establo y se posicionó al lado de Bravío, ofreciendo un apoyo silencioso. Los dos animales permanecieron lado a lado, creando una imagen de contraste y complementariedad. Uno, anciano y pequeño, con la sabiduría de los años; el otro, grande y en la plenitud de la vida, reaprendiendo la fuerza que siempre poseyó. Los días siguientes trajeron una rutina diferente para los tres habitantes de aquel pequeño rincón del bosque de la Marquesa. Por la mañana, después del desayuno, Silvano guiaba a Bravío y Perseo en caminatas cada vez más largas por el bosque. Inicialmente, se mantenían cerca de la cabaña, explorando solo el claro inmediato. Gradualmente, a medida que la confianza y la fuerza de Bravío aumentaban, se aventuraban más lejos. Silvano mostraba a Bravío los mejores lugares para pastar, las fuentes de agua más puras, los rincones soleados ideales para descansar. Con la paciencia de quien entiende el lenguaje silencioso de la naturaleza, enseñaba al caballo cómo distinguir plantas comestibles de venenosas, cómo percibir la aproximación de tormentas, cómo encontrar el camino de regreso a casa. «Mira estas frambuesas silvestres, Bravío», explicaba Silvano durante una de sus excursiones. «Dulces como la miel. Hay que saber dónde buscar los tesoros del bosque». En un día particularmente soleado, alcanzaron la cima de una pequeña colina que proporcionaba una vista panorámica del bosque de la Marquesa. El verde exuberante se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido solo por el azul plateado de un lago distante. Silvano se sentó en una roca plana, mientras Bravío pastaba tranquilamente en las cercanías. «Llegué aquí hace 7 años, después de perderlo todo», comentó Silvano mirando hacia el horizonte. «Pensé que la soledad sería mi única compañera por el resto de mi vida, y entonces el bosque me trajo a ustedes». Bravío levantó la cabeza al sonido de la voz de Silvano, sus orejas móviles captando cada palabra. Se acercó lentamente y, en un gesto que sorprendió al hombre, apoyó el hocico suavemente en su hombro. Era la primera vez que el caballo iniciaba un contacto físico por voluntad propia. El corazón de Silvano se aceleró con aquel toque delicado. Permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el encanto del momento. Lentamente, levantó la mano y acarició el cuello del caballo. «Gracias por tu confianza, mi amigo», murmuró, la voz entrecortada por una emoción que hacía mucho no sentía.
El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El trío inició el regreso a la cabaña, caminando lado a lado en un silencio confortable. Aquel día marcó un cambio sutil, pero profundo, en la relación entre Silvano y Bravío, una transición de la gratitud a la amistad, del cuidado a la asociación. Las semanas se transformaron en meses, y la primavera se dio lugar al verano. El pelaje de Bravío, ahora completamente recuperado, relucía bajo el sol fuerte, revelando tonalidades de marrón rojizo que antes estaban ocultas bajo la capa de suciedad y descuido. Su postura ya no era la de un animal resignado, sino la de un ser orgulloso y confiado. Una mañana, mientras observaba a Bravío correr libremente por el claro, ejecutando piruetas que demostraban su fuerza recuperada, Silvano tuvo una idea. Se dirigió al pequeño granero anexo a la cabaña y buscó entre sus pertenencias antiguas. Encontró finalmente lo que buscaba: un cabestro de cuero bien conservado y una silla de montar simple que había traído consigo en su mudanza al bosque, recuerdos de una vida anterior. Se acercó a Bravío con los objetos en las manos, mostrándolos abiertamente para que el caballo pudiera inspeccionarlos. «¿Qué te parece, amigo?», preguntó. «Podríamos explorar el bosque juntos de una forma diferente. Pero solo si tú quieres». Colocó el cabestro y la silla en el suelo a la vista de Bravío y luego se alejó unos pasos. La decisión sería del caballo, aceptar o rechazar aquellos símbolos de una nueva fase en su relación. Bravío observó los objetos con curiosidad, acercándose cautelosamente. Olió el cuero, retrocedió brevemente, luego volvió a investigar. Silvano esperó, inmóvil. Después de lo que pareció una eternidad, Bravío levantó la cabeza y miró directamente a Silvano. Había una claridad en esa mirada, una decisión tomada que trascendía la necesidad de palabras. El caballo caminó deliberadamente hacia Silvano y se detuvo frente a él, como diciendo: «Estoy listo». Con movimientos lentos y respetuosos, Silvano colocó el cabestro en Bravío, ajustándolo cuidadosamente para garantizar la comodidad. El caballo permaneció tranquilo, demostrando una confianza que habría sido impensable meses atrás. «Iremos despacio», prometió Silvano mientras colocaba la silla, «un paso a la vez como siempre hemos hecho». Cuando todo estaba preparado, Silvano condujo a Bravío hasta un tronco caído que serviría como plataforma. Subió en él y con un movimiento fluido montó al caballo. Bravío se tensó momentáneamente, pero pronto se relajó bajo el peso familiar y gentil. «Gracias por tu confianza, Bravío», murmuró Silvano, inclinándose para acariciar el cuello del animal. «Prometo que nunca la traicionaré». Con un leve toque de los talones indicó que estaban listos para partir. Bravío respondió prontamente, iniciando un caminar suave hacia el sendero principal del bosque. Perseo observaba desde el claro, como un guardián silencioso del hogar que aguardaría el regreso de los aventureros. El sol estaba en su cenit cuando caballo y jinete desaparecieron entre los árboles, dos siluetas unidas en un viaje que simbolizaba no solo el presente recuperado, sino un futuro repleto de posibilidades. El otoño llegó al bosque de la Marquesa, transformando el paisaje en un caleidoscopio de rojos, naranjas y dorados. Las mañanas amanecían cubiertas por una niebla baja que se disipaba gradualmente bajo los tímidos rayos del sol, creando un escenario casi mágico alrededor de la cabaña de Silvano. En los últimos meses, Bravío y Silvano habían desarrollado una rutina que se ajustaba al ritmo de las estaciones. Salían a largas cabalgatas por la mañana, explorando rincones cada vez más distantes del bosque. Bravío se había revelado como un caballo excepcional, inteligente, sensible y dotado de una resistencia impresionante para alguien que había estado al borde de la muerte. En aquella mañana particular de otoño, Silvano se preparaba para una expedición más larga de lo habitual. Había descubierto, durante una de sus caminatas solitarias, un valle protegido donde crecían hierbas raras que serían útiles para sus remedios durante el invierno que se aproximaba. «Necesitaremos salir más temprano hoy, Bravío», explicó mientras ensillaba al caballo. «El valle está a algunas horas de aquí y quiero regresar antes del anochecer». Bravío respondió con un leve movimiento de cabeza, como si comprendiera perfectamente. Sus ojos, ahora siempre alertas y brillantes,
seguían cada movimiento de Silvano con atención. Perseo, demasiado anciano para acompañarlos en jornadas largas, observaba los preparativos desde la comodidad del establo. Silvano se acercó al viejo burro y acarició su hocico con cariño. «Volveremos antes del atardecer, viejo amigo. Cuida bien nuestra casa». Montado en bravío, Silvano los guió por un sendero poco utilizado que serpenteaba entre los árboles majestuosos del bosque. El aire estaba fresco y cargado con el aroma de hojas caídas y hongos silvestres. Pequeños animales cruzaban ocasionalmente su camino, corriendo para esconderse entre la vegetación. A medida que avanzaban, Silvano notó un cambio sutil en la postura de Bravío. El caballo parecía más alerta, sus orejas moviéndose constantemente, captando sonidos que escapaban a la percepción humana. Su paso, normalmente firme y confiado, se volvía gradualmente más cauteloso. «¿Qué sucede, amigo?», preguntó Silvano, inclinándose hacia adelante para acariciar el cuello del animal. «¿Estás sintiendo algo?». Como respuesta, Bravío redujo aún más el paso, casi deteniéndose por completo. Sus músculos estaban tensos bajo el cuerpo de Silvano. Algo claramente lo incomodaba. Silvano decidió confiar en el instinto del caballo. Desmontó y sostuvo las riendas con suavidad, permitiendo que Bravío lo guiara. El caballo dudó por un momento, luego retomó el camino con pasos medidos, desviándose ligeramente del sendero original. Después de aproximadamente 20 minutos caminando en esta nueva dirección, Silvano comenzó a percibir una familiaridad extraña en el paisaje. Los árboles parecían dispuestos de una forma que activaba un recuerdo distante, como un sueño medio olvidado al despertar. Entonces, de repente, llegaron a un pequeño claro. En el centro, un roble antiguo e imponente extendía sus ramas como brazos abiertos. Silvano sintió un escalofrío recorrer su espina al reconocer el lugar. «Es aquí donde te encontré», murmuró, volviéndose hacia Bravío. El caballo se había detenido completamente, sus ojos fijos en el roble. Su respiración se había vuelto más rápida, sus fosas nasales dilatadas captando los aromas del lugar. Silvano soltó las riendas, permitiendo que Bravío decidiera qué hacer a continuación. Con pasos lentos y deliberados, el caballo se acercó al roble. Se detuvo exactamente en el lugar donde había estado atado aquella noche fatídica, tantos meses atrás. Bajó la cabeza y tocó el suelo con el hocico, como si buscara algún vestigio físico de aquel momento. Silvano observaba, sorprendido por la precisión de la memoria del animal. Había algo profundamente conmovedor en aquel retorno voluntario al lugar de tanto sufrimiento. Era como si Bravío necesitara enfrentar su pasado para seguir completamente adelante. «Eres mucho más valiente de lo que yo jamás fui», dijo Silvano acercándose lentamente. Se colocó al lado de Bravío y puso la mano suavemente en su cuello. Juntos en silencio, contemplaron el árbol que había sido testigo del inicio de su historia compartida. «Sabes, pasé años huyendo de mis recuerdos dolorosos», confesó Silvano, «escondiéndome en el bosque, fingiendo que el pasado no existía. Pero tú elegiste enfrentarlo directamente». Bravío giró la cabeza para mirar directamente a los ojos de Silvano. Había algo en esa mirada, una profundidad que trascendía las barreras entre especies, una comprensión que no necesitaba palabras para ser comunicada. Silvano se sentó en una roca cercana, su mirada perdida en los patrones de luz que se filtraban entre las hojas del roble. Comenzó a hablar en voz baja, casi como si conversara consigo mismo. Tenía una familia, ¿sabes? Una esposa, Mariana, y 2 hijos pequeños. Vivíamos en un pueblo a varios días de aquí. Yo era herrero, tenía mi propio taller. Una noche, mientras estaba fuera entregando un encargo, un incendio, su voz se quebró momentáneamente. Cuando regresé, todo había desaparecido. Ellos, nuestra casa, mis sueños, todo. Bravío se acercó más, como si sintiera el dolor en las palabras de Silvano. Apoyó suavemente su cabeza contra el hombro del hombre, un gesto de consuelo instintivo y profundamente sentido. «Vagué sin rumbo durante meses», continuó Silvano agradecido por la presencia silenciosa del caballo, «hasta que encontré este bosque. Pensé que aquí podría esconderme de todo, incluso de mis propios recuerdos. Y funcionó por un tiempo. Existía,
pero no vivía realmente, hasta que te encontré a ti. Se levantó y acarició el cuello de Bravío, sus ojos ahora más claros, como si hubiera tomado una decisión importante. Creo que ambos estábamos perdidos, cada uno a su manera, y tal vez por eso nos encontramos, para recordarnos mutuamente que siempre hay un camino de regreso a la vida, incluso cuando parece imposible. El viento otoñal sopló más fuerte, haciendo caer una lluvia de hojas doradas alrededor de ellos. Silvano montó nuevamente en Bravío, pero en lugar de dirigirse al Valle de Hierbas como había planeado inicialmente, tomó un sendero diferente. «Creo que hoy necesitamos un nuevo destino», dijo. «Vamos a explorar esa ladera. Desde allí se puede ver todo el bosque». Bravío relinchó suavemente y emprendió el camino con un vigor renovado, como si él también sintiera que acababan de cerrar un capítulo difícil de su historia compartida. Juntos, caballo y jinete se adentraron en el corazón colorido del bosque otoñal, dejando atrás el roble y sus ecos del pasado, pero llevando consigo las lecciones aprendidas. Los días se hicieron más cortos y las noches más frías a medida que el otoño avanzaba hacia el invierno. Las brillantes hojas que habían adornado los árboles ahora cubrían el suelo del bosque, creando una alfombra crujiente bajo los cascos de Bravío durante sus exploraciones diarias. Aquella mañana, Silvano notó un cambio en el aire mientras realizaba sus tareas matutinas. El cielo, que habitualmente mostraba un azul pálido en esta época del año, tenía un tono grisáceo amenazador. El viento había cambiado, trayendo consigo un frío penetrante que presagiaba la primera tormenta seria de la temporada. «Parece que el invierno quiere llegar temprano este año», comentó a Perseo mientras le servía su ración de avena. El viejo burro rebuznó suavemente, como asintiendo a las palabras de su cuidador. En el otro extremo del establo, Bravío observaba con atención, sus ojos siguiendo cada movimiento de Silvano. La relación entre el hombre y el caballo había florecido durante los últimos meses, hasta convertirse en algo extraordinario. Se comunicaban sin palabras, anticipaban las necesidades del otro, compartían un vínculo que iba más allá de la amistad convencional. Bravío ya no era simplemente un animal rescatado, se había convertido en un compañero, un confidente silencioso, un igual a su manera única. «Hoy nos quedaremos cerca de casa, amigo», dijo Silvano, acercándose para acariciar el cuello de Bravío. «El aire huele a nieve, aunque todavía es temprano para ella». Pese a su advertencia, Silvano decidió que podrían arriesgarse a una breve cabalgata matutina para recoger algunas hierbas y ramas secas antes de que la tormenta las cubriera. Después de asegurar bien la cabaña y prometer a Perseo que no tardarían, montó a Bravío y se dirigieron hacia un claro cercano donde crecían algunos arbustos medicinales resistentes al frío. El bosque estaba inusualmente silencioso esa mañana. Los pájaros parecían haberse escondido, anticipando el cambio de clima. Incluso los pequeños animales que normalmente cruzaban su camino brillaban por su ausencia. Era como si toda la naturaleza contuviera la respiración, esperando. Silvano y Bravío llegaron al claro y trabajaron rápidamente. El hombre recogió varias ramas caídas de pino, perfectas para mantener el fuego durante la noche, mientras que también cosechaba cuidadosamente algunas bayas de enebro y corteza de sauce. Estaba terminando de guardar sus tesoros en las alforjas cuando el primer copo de nieve cayó, seguido rápidamente por docenas más. «Hora de volver, Bravío», dijo montando ágilmente. «Esto se intensificará pronto». No se había equivocado. Para cuando habían recorrido la mitad del camino de regreso, la nevada se había convertido en una cortina blanca que dificultaba la visibilidad. El viento había aumentado su intensidad, azotando sus rostros con cristales helados que picaban como pequeñas agujas. Bravío avanzaba con cautela, sus cascos buscando terreno firme bajo la capa de nieve que crecía rápidamente. Silvano confiaba en el instinto del caballo, aflojando las riendas y permitiéndole elegir el camino. A pesar de la familiaridad con el terreno, pronto se hizo evidente que estaban desviándose de la ruta conocida. La tormenta arreció, convirtiendo el bosque en un laberinto blanco donde todos los puntos de referencia desaparecían bajo el manto uniforme de la nieve. La temperatura descendía rápidamente y Silvano comenzó a sentir el mordisco del frío
a través de sus capas de ropa. «Necesitamos encontrar refugio, amigo», murmuró inclinándose sobre el cuello de Bravío para protegerse del viento. «La cabaña está demasiado lejos en estas condiciones». Como si comprendiera la gravedad de la situación, Bravío relinchó suavemente y cambió de dirección, moviéndose con determinación a través de la tormenta. Silvano no cuestionó la decisión del caballo, confiando plenamente en sus instintos. Después de lo que pareció una eternidad avanzando contra el viento helado, Bravío se detuvo ante lo que Silvano reconoció como la entrada a una pequeña cueva. Era poco más que una hendidura en la pared rocosa de una colina, pero ofrecería protección contra la furia de la tormenta. Silvano desmontó con dificultad, sus extremidades entumecidas por el frío. Guió a Bravío al interior de la cueva, que resultó ser más profunda de lo que parecía inicialmente. El espacio era suficiente para ambos, aunque tendrían que estar cerca uno del otro. «Buen trabajo, Bravío», dijo Silvano, palmeando el cuello del caballo mientras le quitaba la silla. «Nos has salvado a ambos». La temperatura dentro de la cueva, aunque fría, era soportable comparada con el exterior. Silvano usó algunas de las ramas secas que había recolectado para hacer un pequeño fuego, agradeciendo silenciosamente sus años de práctica encendiendo llamas en condiciones adversas. La luz anaranjada iluminó las paredes de piedra, creando un refugio acogedor en medio de la tormenta. Bravío se acercó al fuego disfrutando del calor. Silvano se sentó a su lado, apoyando la espalda contra el flanco del caballo. «Parece que pasaremos la noche aquí», comentó compartiendo una manzana que llevaba en su bolsa. «Perseo estará preocupado, pero es un viejo sabio. Entenderá». La tormenta rugía en el exterior, pero dentro de la cueva, hombre y caballo encontraron un remanso de paz. El calor del fuego y la cercanía mutua creaban una burbuja de confort en medio del caos natural. A medida que las horas pasaban, Silvano comenzó a notar algo extraño en las paredes de la cueva. A la luz vacilante del fuego, podía distinguir lo que parecían dibujos antiguos, siluetas de animales, figuras humanas y símbolos desconocidos, todos plasmados con pigmentos naturales que habían resistido el paso del tiempo. «Mira, Bravío», susurró señalando los dibujos. «No somos los primeros en buscar refugio aquí. Estas marcas podrían tener cientos de años». Se levantó para examinar más de cerca las pinturas rupestres. Entre las diversas figuras, una captó particularmente su atención: la silueta de un hombre junto a un caballo, parados uno al lado del otro, enfrentando lo que parecía ser una tormenta o un desafío simbolizado por líneas onduladas. «Es como si fuéramos nosotros», murmuró Silvano tocando suavemente el contorno con la punta de los dedos. «Algunos lazos están destinados a repetirse a través del tiempo». Regresó junto a Bravío y se acurrucó contra su cálido flanco. El caballo giró la cabeza, observándolo con esos ojos inteligentes que parecían entender mucho más de lo que se podría esperar. «Descansa, amigo», dijo Silvano, acariciando el cuello de Bravío. «Mañana, cuando la tormenta pase, encontraremos el camino a casa». Afuera la nieve continuaba cayendo implacablemente, cubriendo el bosque con un manto silencioso. Pero dentro de la cueva, al calor del fuego y fortalecidos por un vínculo que trascendía palabras, hombre y caballo descansaban, seguros en la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. La tormenta cesó durante la noche, dejando tras de sí un mundo transformado. Cuando Silvano despertó al amanecer, el fuego se había reducido a brasas humeantes y Bravío ya estaba de pie, mirando hacia la entrada de la cueva. La luz que se filtraba era de un blanco cegador, reflejo del sol sobre la nieve recién caída. «Buenos días, compañero», saludó Silvano, estirando sus músculos entumecidos por la noche sobre el suelo duro. «Parece que la naturaleza nos ha regalado un nuevo paisaje». Recogieron sus pertenencias y salieron de la cueva. El espectáculo que los recibió era sobrecogedor. Cada rama, cada arbusto, cada contorno del bosque estaba cubierto por una capa inmaculada de nieve. El cielo había recuperado su azul cristalino y el sol brillaba con fuerza, haciendo que millones de cristales de hielo centellearan como diamantes esparcidos. Bravío hundía sus cascos en la nieve profunda, que en algunos lugares llegaba hasta su pecho. Relinchó con alegría como un potrillo descubriendo un nuevo juego.
Silvano no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo del caballo. «Tendremos que avanzar despacio», dijo, montando cuidadosamente. «La nieve puede ocultar obstáculos peligrosos». El regreso a la cabaña fue lento pero constante. Bravío avanzaba con determinación, eligiendo el camino más seguro a través del terreno nevado. A medida que se acercaban, Silvano comenzó a sentir una inquietud inexplicable. Algo no encajaba en el paisaje familiar. Al llegar al borde del claro donde se encontraba su cabaña, Silvano comprendió el origen de su inquietud. Había huellas en la nieve prístina, huellas humanas y de caballos que formaban un camino desde el bosque hasta su propiedad. «Tenemos visitantes», murmuró, tensándose instintivamente. Detuvo a Bravío a cierta distancia, observando cautelosamente la escena. La puerta de la cabaña estaba cerrada, pero el humo que salía de la chimenea indicaba que alguien había encendido el fuego. Junto al establo, 3 caballos desconocidos estaban atados, sus lomos cubiertos con mantas para protegerlos del frío. Silvano sintió a Bravío tensarse bajo él. El caballo había detectado el olor de los otros animales y posiblemente reconocido algo en él que despertaba recuerdos. «Tranquilo, amigo», susurró acariciando su cuello. «Estamos juntos en esto». Decidido a enfrentar la situación directamente, Silvano guió a Bravío hacia la cabaña. Apenas habían recorrido la mitad del claro cuando la puerta se abrió, y 3 hombres salieron al exterior. Todos vestían ropas gruesas apropiadas para el clima invernal y tenían el aspecto curtido de quienes viven trabajando al aire libre. El que parecía el líder, un hombre de mediana edad con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, dio un paso adelante. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Bravío. «¡Ahí está!», exclamó señalando al caballo. «Les dije que lo encontraríamos». Silvano detuvo a Bravío a una distancia prudente. La postura del caballo había cambiado completamente. Su cabeza estaba alta, sus orejas echadas hacia atrás. Todo su cuerpo vibraba con una tensión contenida. «Buenos días, señores», saludó Silvano con calma forzada. «Parece que se han tomado la libertad de usar mi cabaña durante mi ausencia». El hombre de la cicatriz hizo un gesto desdeñoso. «La tormenta nos sorprendió. La puerta estaba abierta y necesitábamos refugio», explicó sin verdadero arrepentimiento. «Pero eso no importa ahora. Hemos venido por el caballo. Ese animal nos pertenece». Silvano sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero mantuvo su expresión impasible. «Este caballo no pertenece a nadie más que a sí mismo», respondió con firmeza. «Lo encontré hace meses, abandonado y atado a un árbol, dejado para morir. Si ustedes son quienes lo abandonaron, no tienen derecho alguno sobre él». Los 3 hombres intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por la resistencia. «Mira, viejo», dijo el segundo hombre, más joven y nervioso. «No queremos problemas. Ese caballo es valioso. Es de pura sangre andaluz criado para competiciones. Vale mucho dinero». «Y lo dejaron morir en el bosque», replicó Silvano, su voz cargada de desprecio. «¿Qué clase de dueños son ustedes?». El tercer hombre, hasta entonces silencioso, dio un paso adelante. Era el más alto y corpulento de los 3, con una expresión que no auguraba nada bueno. «No tenemos por qué explicarte nada», gruñó. «El caballo es nuestro y nos lo llevaremos, por las buenas o por las malas». Bravío relinchó fuertemente, piafando en la nieve. Su mensaje era claro incluso para quienes no entendían el lenguaje de los caballos. No iría con ellos voluntariamente. El hombre de la cicatriz hizo un gesto a sus compañeros. «Rodéenlo, no dejen que escape». Los 3 comenzaron a moverse en diferentes direcciones, intentando cercar a Silvano y Bravío. Silvano evaluó rápidamente sus opciones. No era un hombre violento y, aunque fuerte para su edad, no podría enfrentarse físicamente a 3 hombres más jóvenes. Inclinándose sobre el cuello de Bravío, susurró: «Confía en mí, amigo. Sígueme el juego». Con un movimiento fluido, desmontó y se colocó junto a la cabeza de Bravío, manteniendo las riendas en su mano pero sin tensarlas. «Este caballo estuvo al borde de la muerte cuando lo encontré», dijo en voz alta. «Le di una segunda oportunidad. Le enseñé a confiar nuevamente. ¿Saben lo que eso significa?». Los hombres se detuvieron, desconcertados por el cambio en la táctica de Silvano. «Significa que ahora es libre de elegir», continuó Silvano. «No es una propiedad, no es un objeto que puedan reclamar. Es un ser vivo con voluntad propia.
Soltó completamente las riendas y dio un paso atrás, dejando a Bravío sin ninguna sujeción. «Si quiere irse con ustedes, no lo detendré», declaró con una serenidad que ocultaba el tumulto de emociones en su interior. «Pero si elige quedarse, respetarán su decisión y se marcharán». Los tres hombres parecieron momentáneamente confundidos. El de la cicatriz fue el primero en recuperarse. «No seas ridículo. Es un animal, no puede elegir. ¿Están dispuestos a comprobarlo?», desafió Silvano. «¿O tienen miedo de descubrir la verdad?». Hubo un momento de tenso silencio. Finalmente, el hombre de la cicatriz hizo un gesto de aceptación. «De acuerdo, viejo. Si quieres jugar a este juego absurdo, adelante. Pero cuando el caballo venga hacia nosotros, te irás sin protestar». Silvano asintió, manteniendo su expresión neutra, aunque su corazón latía con fuerza. Confiaba en Bravío, pero también sabía que el miedo podía despertar viejos instintos. ¿Y si el caballo, intimidado por la presencia de sus antiguos dueños, cedía al temor? El hombre de la cicatriz sacó una zanahoria de su bolsillo y la extendió hacia Bravío. «Ven, Relámpago», llamó usando evidentemente el nombre que le habían dado antes. «Ven con tu verdadero dueño». Bravío permaneció inmóvil, sus ojos alternando entre los hombres y Silvano. El viento soplaba suavemente, agitando su crin. Todo el claro parecía contener la respiración. Lentamente, Bravío comenzó a moverse. Dio un paso, luego otro. Silvano sintió que su corazón se encogía, pero mantuvo su promesa de no interferir. El caballo avanzó unos metros más, acercándose al hombre de la cicatriz, que sonreía triunfalmente. Entonces, cuando estaba a solo unos pasos del hombre, Bravío se detuvo. Miró la zanahoria ofrecida, luego directamente a los ojos del hombre. Con un movimiento deliberado, giró y regresó junto a Silvano. No solo eso, se colocó protectoramente frente a él, como si estuviera dispuesto a defenderlo. El mensaje era inconfundible. Bravío había hecho su elección. La sonrisa desapareció del rostro del hombre de la cicatriz, reemplazada por una expresión de ira. «Esto es ridículo», espetó. «El caballo está mal entrenado. Nos lo llevaremos de todas formas». Se acercó amenazadoramente, pero se detuvo en seco cuando Bravío se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con una fiereza que resonó por todo el claro. El caballo volvió a posarse sobre sus cuatro patas, piafando en la nieve, su postura claramente desafiante. Los otros dos hombres retrocedieron instintivamente. Incluso el de la cicatriz pareció reconsiderar su aproximación. «Este animal está loco», murmuró el más joven. «Miguel, tal vez deberíamos...» «Silencio», ordenó el de la cicatriz claramente Miguel. «No vamos a irnos sin él». Silvano, que había permanecido en calma durante toda la confrontación, habló entonces. «Entiendo que lo consideren valioso», dijo, «pero ¿no ven lo que está ocurriendo aquí? Este caballo ha encontrado algo más valioso que el dinero que podrían obtener por él. Ha encontrado su libertad y su hogar». Colocó suavemente una mano sobre el cuello de Bravío, que se había calmado ligeramente, pero seguía alerta. «Les propongo algo», continuó. «Déjenlo aquí, donde ha elegido estar, y les compensaré por su pérdida». Los tres hombres lo miraron con escepticismo. «¿Con qué?», preguntó Miguel. «Vives solo en una cabaña en medio del bosque. No tienes nada que nos interese». Silvano sonrió levemente. «No juzguen por las apariencias», respondió. «Vengan, entremos donde hace calor y discutamos esto como personas civilizadas». El interior de la cabaña estaba cálido, gracias al fuego que los visitantes habían mantenido encendido. Perseo, que había observado toda la confrontación desde la seguridad del establo, rebuznó alegremente al ver a Silvano y Bravío regresar sanos y salvos. El viejo burro parecía haber sobrellevado bien la visita inesperada, aunque miraba con recelo a los tres desconocidos. Silvano invitó a los hombres a sentarse a la mesa mientras preparaba café caliente. Bravío permaneció junto a la puerta, rehusándose a alejarse demasiado de su amigo humano, como si temiera que los visitantes pudieran intentar algo en su ausencia. «Mi nombre es Silvano», se presentó finalmente. «He vivido en este bosque durante 7 años. Antes de eso tenía otra vida». Colocó tazas humeantes frente a cada hombre y se sentó al otro lado de la mesa. El ambiente estaba tenso, cargado de desconfianza mutua. Miguel, el hombre de la cicatriz,
Miraba alternativamente a Silvano y a Bravío con expresión calculadora. «Dices que nos compensarás», habló finalmente. «¿Cómo exactamente? Ese caballo vale más de lo que podrías ganar en 10 años viviendo como ermitaño». Silvano asintió reconociendo la validez de la pregunta. Se levantó y se dirigió a un rincón de la cabaña donde se encontraba un viejo baúl de madera tallada. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y extrajo un pequeño saco de cuero. «Antes de venir al bosque vendí casi todo lo que poseía», explicó, regresando a la mesa. «Pero conservé algunas cosas por su valor sentimental». Abrió el saco y volcó su contenido sobre la mesa. Varias monedas antiguas de oro y plata rodaron sobre la superficie de madera, junto con un puñado de piedras preciosas sin pulir. Los 3 hombres contuvieron la respiración, sus ojos brillando con codicia. «Esto cubre el valor del caballo y probablemente más», dijo Silvano con calma. «Llévenlo y déjenos en paz». Miguel extendió la mano hacia una de las monedas de oro, examinándola con ojo experto. «¿Por qué harías esto?», preguntó genuinamente intrigado. «¿Por qué dar una fortuna por un caballo que encontraste abandonado?». Silvano miró hacia Bravío, que permanecía vigilante junto a la puerta. Sus ojos se encontraron en ese entendimiento silencioso que habían desarrollado a lo largo de los meses. «Porque hay cosas que el dinero no puede comprar», respondió simplemente. «La confianza, la lealtad, el sentido de propósito». Bravío me devolvió algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de conectar, de preocuparme por otro ser vivo. ¿Cómo se pone precio a eso? Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. El más joven de los 3 hombres bajó la mirada, como avergonzado. El más corpulento parecía incómodo, moviendo nerviosamente su taza de café. Solo Miguel mantenía su expresión impenetrable, aunque algo en sus ojos había cambiado. «Nos dijeron que el caballo había enloquecido», dijo finalmente, «que era peligroso e incontrolable. Por eso lo dejaron en el bosque. Nadie esperaba que sobreviviera». Silvano asintió, comenzando a entender. «No era locura», explicó. «Era miedo y desconfianza. Alguien lo había maltratado. Necesitaba paciencia, respeto y libertad para sanar. No fuimos nosotros quienes lo maltratamos», se apresuró a aclarar el más joven. «Lo compramos a un tratante que no nos dijo toda la verdad sobre su comportamiento. Cuando intentamos domarlo, nadie puede ser verdaderamente domado contra su voluntad», interrumpió Silvano con suavidad. «Solo se puede ganar su cooperación a través del respeto mutuo». Miguel recogió todas las monedas y piedras, devolviéndolas al saco. Por un momento, Silvano temió que su oferta hubiera sido aceptada, que aquellos hombres tomarían la riqueza, pero igualmente intentarían llevarse a Bravío. Para su sorpresa, Miguel empujó el saco de vuelta hacia él. «Guarda tu tesoro, viejo», dijo con un tono diferente en su voz. «No lo necesitamos». Se levantó y se acercó cautelosamente a Bravío. El caballo se tensó inicialmente, pero no retrocedió. Miguel se detuvo a una distancia respetuosa. «Es verdad que tiene sangre valiosa», comentó observando admirativamente al animal, «pero también es cierto que nunca lo vi tan presente como ahora. Contigo ha encontrado algo que nosotros no podíamos darle». Se volvió hacia Silvano. «El caballo es tuyo», declaró, «o mejor dicho, se pertenece a sí mismo y ha elegido quedarse contigo. Respetaremos eso». Silvano apenas podía creer lo que escuchaba. Había estado preparado para entregar toda su reserva material, incluso para enfrentar un conflicto físico si fuera necesario. Esta resolución pacífica era inesperada. «Gracias», dijo sinceramente. «¿Qué les hizo cambiar de opinión?». Miguel esbozó una media sonrisa, tocando inconscientemente la cicatriz en su mejilla. «Digamos que reconozco cuando algo está donde debe estar, y este caballo pertenece aquí, contigo». Los 3 hombres se prepararon para partir. La nieve había comenzado a derretirse bajo el sol del mediodía, haciendo el viaje más practicable. Mientras ensillaban sus caballos, el más joven se acercó tímidamente a Silvano. ¿Podrías enseñarme algún día?», preguntó. «Sobre cómo ganaste su confianza, quiero decir». Silvano sonrió, sintiendo que algo más importante que la propiedad de Bravío se había resuelto ese día. «Regresa en primavera», respondió. «Trae contigo un corazón abierto y paciencia infinita. El resto lo aprenderemos juntos».
Cuando los tres jinetes desaparecieron entre los árboles, Silvano se volvió hacia Bravío. El caballo lo miraba con esos ojos inteligentes que parecían entender todo lo ocurrido. «Lo elegiste», dijo Silvano, acariciando su cuello. «Pudiste irte con ellos, volver a tu vida anterior, pero elegiste quedarte aquí, en este rincón olvidado del mundo». Bravío resopló suavemente, empujando con el hocico el hombro de Silvano en un gesto que se había convertido en su forma personal de comunicar afecto. Perseo se unió a ellos en el patio nevado, completando el pequeño círculo familiar que habían formado contra todo pronóstico. Silvano miró a sus dos compañeros animales, maravillándose de cómo la vida podía ofrecer segundas oportunidades cuando menos se esperaban. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte invernal, Silvano tomó una decisión. Abrió la puerta del establo y la del pequeño corral adyacente, dejándolas deliberadamente sin cerrar. «A partir de hoy, no habrá más puertas cerradas», explicó a Bravío mientras le quitaba el cabestro. «Eres libre de quedarte o irte, según elijas cada día». El caballo permaneció inmóvil por un momento, como procesando esta nueva libertad. Luego, con un suave relincho, trotó hacia el borde del claro. Allí se detuvo, mirando hacia la profundidad del bosque, hacia los senderos inexplorados que se extendían más allá de los territorios conocidos. El viento agitaba su crin, trayendo consigo aromas lejanos y promesas de aventuras. Silvano observaba conteniendo la respiración, con una mezcla de orgullo y tristeza anticipada. Había llegado el momento que todo padre, todo mentor, todo amigo verdadero debe enfrentar. El momento de permitir que el otro sea completamente libre, aun cuando eso signifique una posible separación. «Ve, amigo mío», murmuró, aunque sabía que Bravío no podía escucharlo desde esa distancia. «Descubre quién eres realmente cuando nadie te limita». Para su sorpresa, Bravío no se internó en el bosque. Después de un largo momento contemplando el horizonte, el caballo dio media vuelta y regresó trotando hacia la cabaña. No se detuvo hasta estar nuevamente junto a Silvano, donde bajó ligeramente la cabeza, tocando con su frente el pecho del hombre. Silvano sintió que algo se desataba en su interior, una emoción tan pura y abrumadora que le resultó imposible contener las lágrimas que brotaron silenciosamente. «Has elegido», susurró, abrazando el cuello de Bravío. «Libremente, sin condiciones ni presiones, has elegido quedarte». Perseo se acercó rebuznando suavemente, como queriendo ser parte de aquel momento trascendental. Silvano extendió un brazo para incluirlo en el abrazo, formando un círculo improbable bajo el cielo del atardecer. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El invierno cedió gradualmente ante la primavera, derritiendo la nieve y despertando la vida dormida del bosque. Tal como había prometido, Silvano mantuvo las puertas abiertas. Bravío era libre de vagar por donde quisiera y frecuentemente lo hacía, a veces desapareciendo durante horas para explorar territorios cada vez más lejanos. Pero siempre regresaba. A veces traía consigo descubrimientos, una rama de un árbol desconocido, la huella de un animal misterioso, el conocimiento de un nuevo claro perfecto para descansar. En ocasiones llegaba acompañado por otros caballos salvajes que habitaban en las partes más remotas del bosque, como si quisiera presentarles a su familia humana. Con la llegada de la primavera, el joven que había pedido aprender de Silvano regresó, tal como lo había prometido. Su nombre era Martín, y resultó ser un alumno entusiasta y dedicado. Bajo la tutela paciente de Silvano, aprendió no solo sobre caballos, sino sobre la profunda conexión que puede establecerse entre todas las criaturas vivas cuando se basa en el respeto mutuo. Un día particularmente soleado, mientras observaban a Bravío galopar libremente por el claro, Martín hizo una pregunta que Silvano no esperaba. ¿No temes que algún día se vaya y no regrese? Silvano reflexionó un momento antes de responder, observando cómo Bravío ejecutaba piruetas espontáneas, manifestación pura de alegría y vitalidad. La verdadera libertad incluye la opción de partir, respondió finalmente. Si algún día Bravío encuentra un camino que debe recorrer sin mí, lo aceptaré con gratitud por el tiempo compartido. No puedes enjaular lo que amas y esperar que siga siendo lo mismo que amaste inicialmente. Martín asintió,
absorbiendo la lección que iba mucho más allá del cuidado de los caballos. Con el paso de las estaciones, la cabaña de Silvano dejó de ser un refugio solitario. Viajeros, excursionistas y especialmente amantes de los caballos comenzaron a visitarlo, atraídos por las historias sobre el hombre del bosque y su extraordinaria conexión con los animales. Algunos venían en busca de consejo, otros simplemente querían ser testigos de la relación especial entre Silvano y Bravío. Pero quizás la transformación más significativa no ocurrió en el mundo exterior, sino en el interior de Silvano. El hombre que una vez había huido de la humanidad, buscando aislamiento como protección contra el dolor, ahora abría no solo las puertas de su cabaña, sino también las de su corazón. La herida profunda causada por la pérdida de su familia nunca desapareció completamente. Algunas cicatrices son permanentes, pero ya no definía su existencia. Había encontrado un nuevo propósito, uno que crecía y se ramificaba como las raíces de un árbol centenario: compartir con otros la sabiduría que Bravío le había enseñado sobre la libertad, la confianza y la capacidad de renacer después de la pérdida. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo con tonalidades doradas y púrpuras, Silvano se encontraba sentado en su lugar favorito, una roca plana en lo alto de una colina que ofrecía una vista panorámica del bosque de la Marquesa. Bravío pastaba tranquilamente cerca, deteniéndose ocasionalmente para alzar la cabeza y observar el horizonte. Martín, que ahora pasaba varios días a la semana en la cabaña aprendiendo y ayudando, se sentó junto a Silvano. «¿Sabes? Cuando llegué por primera vez, pensé que venía a aprender sobre caballos», comentó. «No entendía que estaba realmente aprendiendo sobre la vida». Silvano sonrió, observando cómo las sombras se alargaban sobre el valle. «La mejor enseñanza llega cuando no estamos buscándola activamente», respondió. «Como un regalo inesperado que aparece justo cuando lo necesitamos, aunque no supiéramos que lo necesitábamos». Bravío se acercó a ellos, como si quisiera participar en la conversación. Su pelo brillaba con tonos cobrizos bajo la luz del atardecer, y su cuerpo, ahora fuerte y musculoso, se movía con la elegancia natural de quien se siente completamente cómodo en su propia piel. «Cuando lo encontraste atado a aquel árbol, salvaste su vida», dijo Martín, extendiendo la mano para acariciar el cuello del caballo. «Es una historia hermosa». Silvano contempló a Bravío con una mirada llena de afecto y gratitud. «Te equivocas en algo fundamental, Martín», respondió suavemente. «No fue solo mi mano la que cortó su cuerda, fueron sus ojos, aún en medio de la desesperación, los que despertaron algo dormido en mí. No es una historia sobre cómo salvé a un caballo abandonado». Hizo una pausa, encontrando las palabras exactas para expresar la verdad más profunda que había descubierto en su viaje compartido. Es la historia de cómo nos salvamos mutuamente, de cómo dos almas quebradas encontraron en la otra los fragmentos que necesitaban para volver a estar completas. Bravío relinchó suavemente, como confirmando las palabras de Silvano. Luego, con un movimiento que parecía casi ceremonial, se alejó trotando hacia el borde de la colina. Allí se detuvo, recortado contra el cielo del atardecer, su silueta poderosa y libre, como la de un símbolo viviente. Alzó la cabeza y emitió un relincho largo y vibrante que resonó por todo el valle, como una proclamación, un himno a la libertad y a las segundas oportunidades. Luego, volvió junto a Silvano y Martín, posicionándose de manera que los tres pudieran contemplar juntos la puesta de sol. En ese momento de perfecta quietud, con el bosque preparándose para el descanso nocturno y las primeras estrellas comenzando a brillar en el firmamento, Silvano comprendió que el verdadero milagro no era haber encontrado a Bravío aquella noche en el bosque. El verdadero milagro era que, en un universo de infinitas posibilidades, dos seres destinados a sanarse mutuamente hubieran encontrado el camino el uno hacia el otro. Y quizás, pensó mientras observaba a Martín acariciar con reverencia el cuello de Bravío, ese era el propósito más elevado de toda existencia, ser el instrumento a través del cual otros puedan redescubrir su propia luz interior, incluso cuando creen haberla perdido para siempre. El sol finalmente se ocultó tras las montañas distantes, pero el resplandor que había encendido en sus corazones permanecería,
iluminando no solo sus propios caminos, sino también los de todos aquellos que tuvieran el privilegio de cruzarse con la extraordinaria historia del hombre del bosque y el caballo que eligió la libertad de quedarse. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.